La idea central del mensaje: Dios quiere que refleje su carácter y viva en santidad. La idea central que estamos usando ha sido la misma desde que comenzamos a estudiar los 10 mandamientos. Y la idea central es que Dios quiere que refleje su carácter y viva en santidad. Vamos a estar hablando del sexto mandamiento, que para mi sorpresa es uno de los mandamientos que yo creía que yo guardaba a la perfección. Y de acuerdo a las estadísticas del FBI, en los Estados Unidos en el año 2018, la tasa de asesinatos fue de 5 personas por cada 100,000 personas, para un total de 16,214 asesinatos en el 2018. Y aunque la tasa de asesinatos disminuyó un 6.2%, los asesinatos son una realidad. Y mientras exista el pecado en el corazón del ser humano, ¿qué pasa? Los asesinatos nunca van a desaparecer. Ha sido una realidad desde que el pecado entró en el mundo. Dios le dice a su pueblo en Éxodo 20:13, no matarás. No matarás. Mandamiento bien simple, ¿verdad? 2 palabras, no matarás. De hecho, en el original son 2 palabras también, que es uno de los más pequeños. Pero hermanos, no es tan simple como parece. No es tan simple como parece. No matarás en el lenguaje original significa no asesinarás. No asesinarás. Y buscando otras versiones bíblicas, la única que lo traduce directamente del lenguaje original es la Nueva Traducción Viviente, la NTV, que dice, no cometas asesinato. No cometas asesinato. Y el asesinato es más que solo quitar la vida. El asesinato puede definirse como la toma premeditada e intencional de una vida humana. ¿Qué significa eso? Significa que la persona piensa matar a alguien, planifica matar a alguien y mata a alguien. Lo planifica, lo piensa, lo planifica y lo hace. Eso es asesinato. Y este mandamiento, aunque corto, refleja unas verdades bien importantes para nosotros en esta tarde. Refleja 4 cosas importantes. Primero, refleja la enseñanza bíblica de que la vida, nuestra vida, es sagrada y es un regalo de Dios. Nuestra vida es sagrada y es un regalo de Dios. Segundo, refleja que la vida humana es una prioridad para Dios. Es una prioridad para Dios. Tercero, y es algo que vimos en una de las predicaciones, tercero, refleja algo del carácter de Dios. Y hablamos que reflejaba la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Y eso significa que nadie puede tomar la vida de otra persona sin la autorización o la aprobación de Dios. Y cuarto, significa que toda vida es especial. Toda vida, tu vida es especial, mi vida es especial. ¿Por qué? Porque en nuestras vidas nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra ¿qué? Semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre ¿a qué? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que no importa el sexo, podemos decir que no importa la raza, todos fuimos creados ¿a qué? A la imagen de Dios.
¿Y qué significa eso? Que somos creados a la imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Al ser creados a la imagen de Dios, significa que toda persona, tú y yo, tenemos la responsabilidad de reflejar y representar a Dios aquí en la tierra. Reflejar y representar su imagen aquí en la tierra. Y porque fuimos creados a su imagen, también debemos darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén. Entonces, cuando una persona asesina a otra persona que fue creada a la imagen de Dios, esa persona está distorsionando la imagen de Dios. Y no solo eso, esa persona está desafiando la autoridad de Dios. Y no solo eso, sino que últimamente es un ataque directo a Dios mismo que hizo el ser humano a su propia imagen. Así de serio fue el mandamiento que Dios le dio a su pueblo. No cometerás asesinato. No cometerás asesinato. ¿De dónde vienen los asesinatos? Bueno, pues los asesinatos fue uno de los efectos de la caída, del pecado del hombre. Y lo podemos ver en el primer asesinato mencionado en la Biblia. Lo dice en Génesis 4:8. Génesis 4:8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué? Y lo mató. Lo mató. Noten que fue premeditado. Fue intencional. Y lo interesante de esto es que solo tomó una generación para producir el primer asesinato después de la entrada del pecado en el mundo. Una sola generación. Increíble, ¿verdad? Y fue después de ese primer asesinato y de ver la maldad del ser humano que Dios impuso la pena de muerte. En Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Castigo justo para aquel que derrame sangre de hombre. Castigo justo para aquel que asesine a otra persona. ¿Qué merece el que comete asesinato? La muerte. La pena de muerte que existía desde el Antiguo Testamento para proteger la vida de aquellos que llevan la imagen de Dios. Entonces tenemos un mandamiento delante de nosotros, Éxodo 20:13. No matarás. No cometerás asesinato. ¿Qué más se puede decir de este mandamiento? Dijimos que el sexto mandamiento prohíbe el asesinato o quitar la vida inocente o premeditadamente o intencionalmente. Ahora, mientras que todo asesinato es matar, no todo matar es asesinato. Mientras que todo asesinato es matar, no todo matar es asesinato. Y estoy entrando en un tema bien difícil, bien controversial. El pueblo de Dios siempre ha reconocido que hay algunas situaciones en que quitar la vida, escuchen bien, en que quitar la vida no solo era permitido, sino que también era justificado. ¿Pueden pensar en una de ellas? Una de esas situaciones es la defensa personal,
la defensa propia. La protección de uno mismo y la protección de su familia de ataques que amenacen nuestras vidas y la vida de nuestras familias. La defensa personal. También el quitar la vida en defensa de nuestra nación. La Biblia enseña que no solo o que no es ilegal quitarle la vida al enemigo en tiempos de guerra. Ahora, siempre y cuando esa guerra sea ¿qué? Justa. No es ilegal quitarle la vida al enemigo en tiempos de guerra, siempre y cuando la guerra sea justa. Tenemos el ejemplo de Dios, y lo vamos a ver pronto, que envió a los israelitas a la batalla, a la guerra, como parte de su plan para obtener la tierra prometida. Otra situación en la que quitar la vida es legal es en la ejecución de una sentencia de muerte. Siempre está mal que quitemos o que le tomemos, siempre está mal que tomemos la ley en nuestras manos. Para que una sentencia de muerte sea administrada legalmente, tiene que ser administrada por las autoridades del gobierno. Entonces estos ejemplos muestran que el quitar la vida no siempre es moralmente incorrecto. Pero ¿por qué Dios permite algunas formas de quitar la vida? ¿Qué hace estas cosas legales? El objetivo no es la destrucción de la vida, sino la preservación de la vida. Como en el caso de la defensa propia, a veces es necesario quitar una vida, ¿para qué? Para salvar otra, o para salvar otras vidas. En el caso de la guerra, después que sea una guerra justa, el mismo principio se aplica a una escala más grande. El propósito de tener un ejército no es que quitarle la vida a las personas, sino mantener a salvo, ¿a quién? A los ciudadanos de un país. Entonces, conociendo lo que realmente es el sexto mandamiento, podríamos pensar que nunca hemos desobedecido este mandamiento. Yo no he cometido asesinato. ¿Alguien aquí ha cometido asesinato? No levanten la mano. Dije que no levantara la mano. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento y leemos lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte acerca de este sexto mandamiento, definitivamente que el sexto mandamiento es uno de los más difíciles de obedecer. Es uno de los más difíciles de obedecer. Jesús, después de haber sido tentado en el desierto, Él comenzó su ministerio público proclamando el mensaje de que el reino de Dios había llegado aquí a la tierra. Él fue y eligió a sus discípulos. Él fue y predicó el evangelio y sanó a multitudes de personas. Y eso causó que muchas personas lo siguieran. Muchas personas lo siguieran. Y en un momento de esos donde había mucha multitud, Él decidió enseñarle a la multitud y enseñarle a sus discípulos. Y Mateo 5 registra el sermón del monte de Jesús, donde le enseñaba a sus discípulos y a las multitudes cómo debían o cómo deben comportarse y vivir los ciudadanos del reino de Dios. Miren lo que dice en Mateo 5, 21 y 22. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Ahora en el versículo 22 una transición ocurre y dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será que culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será que culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dos cosas nos dice Jesús. Jesús nos dice que el asesinato es mucho más profundo que físicamente quitarle la vida a alguien. Jesús nos dice que el asesinato comienza con las malas intenciones del corazón. Y sigue siendo un pecado grave, ya sea que termine o no en una acción violenta contra otra persona. Jesús nos dice que vamos a rendir cuenta de las intenciones de nuestros corazones y no solo de nuestras acciones. Y vale la pena recordar a 1 Samuel 16:7 que dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jesús no cambió el sexto mandamiento. Jesús clarificó y lo interpretó de la forma correcta. Él no estaba cambiando el mandamiento. Recuerden, hermanos, que Jesús cumplió toda la ley y la cumplió a perfección. O sea que si Él la cumplió a perfección, Él sabía el verdadero significado de cumplir el sexto mandamiento. Jesús nos dice que la raíz de un asesinato, ¿de dónde viene? Del corazón. Es en el corazón donde se origina el asesinato. Marcos 7, 21 y 22 dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Hermanos, todo asesinato que se ha cometido desde el principio, desde Caín, desde ese primer asesinato hasta el día de hoy, viene del corazón. Viene del corazón. Pero Jesús también nos dice que cuando nos enojamos con nuestros hermanos, estamos violando el sexto mandamiento. Y estamos sujetos al juicio justo de Dios. O sea, hermanos, que podemos asesinar a alguien en nuestro corazón y con nuestras palabras. Podemos asesinar a alguien en nuestro corazón y con nuestras palabras. Tú y yo podemos asesinar a un ser humano que fue creado a la imagen de Dios, no solo con nuestras manos, sino con nuestra lengua y nuestro corazón. Ahora pregunto yo, ¿quién no ha violado este mandamiento? ¿Quién no ha violado este mandamiento? Piensa solamente en esta semana que pasó. ¿Cómo fue tu relación con tu cónyuge? ¿Cómo fue tu relación con tus hijos? ¿Cómo fue tu relación en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo fue tu relación con tus vecinos? Y el tráfico, en el tráfico. ¿A cuántos hemos asesinado? Y muchas veces no solamente lo pensamos, sino que los insultamos con nuestra lengua.
Y hermano, es obvio que para nosotros el acto de asesinato es mucho más severo que el enojo o un insulto. Es mucho más que eso. Pero delante de Dios el enojo y el insulto es una violación del sexto mandamiento. Y lo que es peor, si asesinamos a alguien, aunque sea solo en nuestros corazones, Jesús dice que nos merecemos ir al infierno. Nos merecemos ir al infierno. Para mi sorpresa, yo pensaba que yo guardaba el sexto mandamiento. Y delante de todos ustedes, yo me considero culpable de violar el sexto mandamiento. Y no tengo duda de que todos aquí somos culpables de violar el sexto mandamiento. ¿Verdad que sí? Pero las cosas no se quedan ahí. Las cosas se ponen peor. Podríamos decir que no somos culpables de asesinato. Pero sí de algo podemos estar seguros. De algo podemos estar seguros, iglesia morada de Dios. Que fue nuestro pecado que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Nuestro pecado nos hace culpables del asesinato de Jesús. Si tú crees que no eres culpable de asesinato, hoy sí te haces culpable de asesinato. Porque fue tu pecado el que llevó Jesús a la cruz del Calvario. Mi pecado fue lo que llevó a Jesús a la cruz. Y no importa que yo no estuviera allí clavándole las manos en la madera. Yo sigo siendo responsable por su muerte. Les dije que se iban a poner peor. Pero sin Jesús y sin que ocurriera ese asesinato, para nosotros no hubiera ninguna esperanza. Lo maravilloso de la cruz y lo maravilloso de la muerte de Jesús es que no solo nos declara culpables de pecado. La misma cruz y la muerte de Jesús nos declara justos y somos perdonados de nuestros pecados. Qué maravilloso. La misma cruz que nos declara culpables de asesinato es la misma cruz que nos dice, tú eres justo. Tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios por la cruz. Gloria a Dios por la muerte de Jesús. Y gloria a Dios por los peros de la Biblia, ¿verdad que sí? Porque esos son los peros que nos dan. Esos son los peros que nos dan. Esos son los peros que nos dan esperanza. Iglesia, Jesús vino y cumplió el sexto mandamiento. Y lo hizo de una manera perfecta, representando a aquellos que no pueden cumplir el mandamiento número 6. En Primera de Pedro 2, 22 y 24 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente,
quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Estemos de pie. Vamos a orar, pero también vamos a adorar a aquel que nos ofrece esperanza a pesar de nuestro pecado. Padre, qué maravilloso es saber que la cruz del Calvario nos declara justos y podemos tener la certeza de que esa cruz, de que tu muerte en la cruz, de que ese asesinato fue lo que hoy nos hace perdonados de nuestros pecados. Yo te doy gloria y honra, Señor, en esta tarde, Padre, porque aunque somos culpables, Señor, nos podemos parar delante de la cruz y tener confianza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si eres esa persona que rompes el sexto mandamiento con frecuencia, yo te digo que hay esperanza para ti en la vida y la muerte de Cristo. Gracias, Señor. Y si en este momento hay enojo en tu corazón, si en este momento hay enojo en tu corazón, o si con frecuencia te enojas, yo te digo que hay esperanza para ti. Tienes el ejemplo de Jesús y tienes la misma cruz que te hace culpable, pero te ofrece perdón. Y hoy tienes razón suficiente para pedir perdón. Padre, mira esas personas, Señor, que tienen coraje, tienen ese enojo en el corazón. Yo te pido que tú lo saques, Señor. Yo te pido que puedan enfocar su mirada, su vida en ti. Que minutos antes de expirar, de morir, tú perdonaste a aquellos que te estaban asesinando. Tremendo ejemplo para nosotros. Y que podamos confiar de que la muerte, de que tu muerte es toda suficiente para perdonar nuestros pecados. También quiero aquellos que tienen rencor en su corazón. O si eres esa persona que guarda rencor fácilmente, yo te digo que hay esperanza para ti también. Tienes el ejemplo de Jesús y la misma cruz que te hace culpable también te ofrece perdón y te ofrece libertad. Y hoy tienes razón suficiente para pedir perdón y tener paz en tu corazón. Padre, mira aquellos que tienen rencor en su corazón. Yo te pido que tú destruyas ese rencor, Señor. E igual, Señor, que ellos puedan enfocarse en tu sacrificio, en tu vida. De que tú cumpliste toda la ley perfectamente. De que fuiste a la cruz y moriste por nuestros pecados para que hoy podamos tener perdón y tener paz. Señor, obra en nuestros corazones. Que tu Espíritu obra en nuestros corazones y traiga convicción de pecado. Iglesia, si has cometido asesinato en tu corazón, ya sea con el pensamiento, tus palabras o acción, hay esperanza para ti. Si has asesinado a alguien de verdad, déjamelo saber para llevarte a las autoridades.
pero, o que no, que yo no me entere. Pero hay esperanza para ti. Solo tienes que arrepentirte. Solo arrepiéntete y cree en Jesucristo para el perdón de tus pecados. Salva una vida. Salva una vida y esa vida es la tuya. Salva tu vida confiando en Él, confiando en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú compraste nuestras almas y hoy podemos disfrutar de la salvación. Hoy podemos disfrutar del Espíritu, de tu presencia en nuestras vidas, que nos deja saber cuándo estamos pecando. Señor, llévanos cuando salgamos por esas puertas, Señor, a glorificarte en todo lo que hagamos. Y no solamente lo que hagamos, sino con nuestros corazones. Que podamos cumplir este sexto mandamiento con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, cerramos este servicio de celebración, pero nuestro servicio a Dios continúa. Primera de Timoteo 1:17 dice: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y recuerden, iglesia, que salimos de este lugar con el privilegio de reflejar y compartir el maravilloso amor de Dios. El Dios de salvación, el Dios que ofreció a su Hijo para que hoy podamos vivir libres de asesinato. Seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Dios les bendiga y su iglesia dice: amén. Amén.